La bienvenida a este vuestro cutre canal. Hola, un día más os doy la bienvenida a este vuestro cutre canal. ¿Y de qué voy a hablar hoy? Pues el gancho es que hoy se entrega el informe a la UCO sobre Ángel Víctor Torres. Y esto puede ser un mazazo brutal para Pedro Sánchez. Después del Nobel a María Corina, que le deja en bragas, o en su caso en calzoncillos, porque ha sido uno de los pocos líderes que no le ha reconocido el premio Nobel ni le ha felicitado, que hasta Macron lo ha hecho, alma de cántaro, y ha quedado un poco en bragas porque parece que así está casi admitiendo lo que el Pollo Carvajal ya ha dicho. El Pollo Carvajal era uno de los colaboradores estrechos de Maduro y está en Estados Unidos y ha dicho en Estados Unidos que Zapatero colaboraba activamente con Maduro. También, dejando entre ambas aguas, ha dicho que Zapatero hacía reuniones con Aldama y con el sobrino de Maduro. Bueno, todo esto está por ver, pero el caso es que el hecho de que el presidente del gobierno no haya felicitado a María Corina, pues claro, como que te hace sospechar. Y para colmo, hoy hemos sabido que Maduro se ha enfadado tanto por la concesión del Nobel a María Corina que ha retirado la embajada de, ¿cómo se dice?, de Venezuela en Noruega. Alucinante, ¿no? Bueno, pues como decía, Cerdán en la cárcel. Ábalos, aquí. Un momentito. Pues lo que decía, Cerdán en la cárcel, mira quién tengo aquí, pero esta gruñe. Es una perra vieja, gruñe. ¿Cómo es Pedro Sánchez? Dilo. Pedro Sánchez es malo, sí. Vale. Pues Cerdán en la cárcel. Ábalos a punto de entrar. Ábalos, por cierto, ha hecho un chanchullillo que ha dicho que no confía en su abogado y por tanto retira a su abogado y eso retrasa el proceso. Maniobras orquestales. Bueno, María Corina, Premio Nobel de la Paz, y tú sin felicitarla, lo que hace que se creen muchas dudas sobre cuál ha sido el papel de tu gobierno y el de tu mentor Zapatero en determinados acuerdos raros con Venezuela. Y esto lo veremos al hablar de Ángel Víctor Torres, es muy importante. Pues Cerdán en la cárcel, Ábalos en la cuerda floja, el truco, ayer ha sido Egipto, sí vale, Trump te ha dado la mano, pero luego ha habido una reunión en Petit Comité, se han hecho todos una foto sentados como tomando copas y fumando cigarros y jiji y jaja, y Sánchez no estaba. Estaban Starmer, Meloni, Macron, el de Canadá, el de Egipto, Trump, pero Sánchez no estaba. O sea, mal le va. Bueno, pues si con todo esto le añades que hoy la UCO aparentemente entrega el informe sobre Ángel Víctor Torres, es que lo llevas muy mal. Bien, lo que yo iba a preguntar, ya sabéis que aquí siempre hay un hecho que ha pasado hoy y un comentario sobre psicología social o psicología, neurociencia o lo que sea. Y el comentario sobre psicología social es por qué en ciertas regiones hay más corrupción que en otras. Sí, la psicología social tiene la respuesta. Pero la psicología social tiene la respuesta y yo tengo 38,5 de fiebre. ¿Y por qué estás haciendo esto? Bueno, pues porque lo hago todos los días y total estoy en mi casa, tampoco es tan difícil, pero perdonadme si no tengo mucha voz y paro y estornudo y toso. Estos son 38,5 de fiebre. En la cara se aprecia, pero bueno. Entonces, el caso, retomemos el hilo, es que Ángel Víctor Torres pues está a punto de levantar un escándalo muy serio. Al parecer, hoy la UCO le entregaba al juez el informe. ¿Qué dice el informe? Bueno, no lo sabemos, pero vamos a dar datos. Datos 1. A este señor hace un pedido por mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, que como sabéis estaba vinculada con el ínclito Víctor de Aldama. Se hace un contrato de mascarillas y las mascarillas que llegan son falsificaciones, no sirven para nada. En lugar de devolverlas y exigir responsabilidades, lo que se hace es guardarlas en un cajón y, atención, pedir a la misma empresa un segundo contrato de mascarillas. Estas ya llegan bien. Después a la misma empresa se le pide un segundo contrato de PCRs.
Luego hay una licitación muy rara de unas construcciones a una empresa que se llama Levantina. Y luego lo que nunca se ha podido probar y ha dicho Aldama. Aldama dice que la trama de hidrocarburos consistía en traerse petróleo desde Venezuela, en un momento en el que no se podía comerciar con petróleo venezolano. El petróleo que España recibe es sobre todo de Estados Unidos y de países como Brasil y Nigeria, por ejemplo, pero incluso de Irak, pero nunca de Venezuela porque Venezuela está sometida a sanciones. Entonces el truco era traerse barriles de Venezuela, refinarlos y hacerlos pasar por barriles brasileños. Como sabéis, Delcy vino a España, eso sí está aprobado, es decir, la vicepresidenta de Venezuela llega a España cuando tiene prohibido por la Unión Europea pisar suelo europeo. Viene a España, la recibe Ábalos, la vuelven a poner en un avión y se la llevan. Pero al parecer venía a España invitada, le habían alquilado incluso un chalet, al chalet le llamaban Villa Delcy, y la idea era que se reuniera con Ángel Víctor Torres. ¿Para qué? Pues para crear una refinería muy grande en Canarias, a través de la cual se movería la gran estafa del petróleo venezolano rebrandizado, remarketingizado o renombrado. Rebranding es renombrar, o sea que renombrado como petróleo nigeriano o brasileño o de Estados Unidos o lo que fuera. A ver, ¿cuál es la diferencia entre lo que sabemos y lo que no sabemos? Todo lo de la presunta reunión con Delcy es especulación, pero el escándalo de la licitación con Levantina. Levantina pues, es una empresa de Levante, Levantina, y le concedieron una serie de obras para realizar en Canarias, que todo sonaba un poco raro. El hecho de que tú contrates la entrega de unas mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión dependiente de Víctor de Aldama y que la primera remesa que te entregan es de falsificaciones y que aún así tú vuelves a contratar mascarillas. Pues oiga, suena un poco raro. Y que luego le compres PCRs. Yo os voy a dejar un vídeo en el que se dice claramente todo lo que sí está aprobado, lo que él ha negado y luego se ha aprobado, y lo que no está aprobado, y por eso no lo meto en el vídeo, es lo de Delcy, ¿vale? Es decir, Aldama insiste en que Ángel Víctor Torres, entonces presidente de la Comunidad Canaria, había palabrado una reunión con Delcy porque la idea era traerse a España petróleo venezolano, meterlo en barriles en los que pusiera pues petróleo procedente de Nigeria o de Brasil o de Estados Unidos o de donde fuera y meterlo en el mercado. La operación era muy fácil porque era una comunidad dependiente del PSOE, porque es una comunidad insular, es más fácil hacerlo porque hay allí lo que se llama la zona de excepción canaria, con lo cual, o de exención canaria creo que es, los impuestos son más baratos y porque además si tú tenías los barriles diciendo que estaban en tránsito, entonces no se aplicaba IVA. De hacerse la operación era una operación redonda, ¿vale? Pero no se sabe si la UCO va a aprobar esto. Lo que sí sabemos es que Víctor de Aldama negó como Judas en varias ocasiones que conocía, Ángel Víctor Torres en varias ocasiones negó cual Judas que conociera a Víctor de Aldama, y sí que le conocía. Negó a la mayor que conociera a Coldo García, y hay fotos con él. Y en fin, entonces la segunda parte es ¿por qué sucede esto precisamente en Canarias? Pues mirad, yo ayer estaba leyendo sobre el antiguo Egipto y sobre una conspiración para asesinar al faraón, que creo recordar que fue Ramsés III. Ramsés III, y espero no equivocarme, Ramsés III, y que fuera Ramsés IV, pero yo digo que fue Ramsés III, pues fue asesinado en una conspiración que dirigió sobre todo su segunda concubina. Él tenía dos mujeres, Tilly y Tilla. Normalmente se tenía una mujer que iba a ser la que iba a dar a luz al heredero y una serie de concubinas, pero él tenía dos mujeres oficiales, Tilly y Tilla. Al parecer Tilla organizó una conspiración. Y esto es muy raro porque en el antiguo Egipto se creía que el faraón era un dios, entonces nadie se atrevía a tocarle. Nadie se atrevía a matarle porque ibas a traer a las mayores maldiciones hacia ti.
que hartos debían estar de él para intentar asesinarle, que al parecer al final sí que le asesinaron, pero les pillaron a todos. Entonces la cuestión es, ¿por qué el Antiguo Egipto es la cuna de una civilización increíble? ¿Y por qué se dio allí y no en otro lado? Por el Nilo, porque se daban las condiciones económicas y materiales. Porque cuando hay dinero y la gente no solo se tiene que preocupar por comer y el Nilo creaba un territorio muy fértil, pues entonces te puedes dedicar a ahora aprendo a escribir, ahora aprendo a pintar, ahora aprendo otras cosas, ahora aprendo a hacer arquitectura. En sitios muy pobres no surge una civilización floreciente. ¿Y por qué se cargaron al faraón? Pues porque cuando tú creas la pobreza en tu pueblo, algo que había hecho Ramsés III, que al parecer era muy corrupto, empiezas a tocarle las narices a tu entorno. Y es muy interesante porque se lo cargaron de la forma más loca. Empezaron a hacer magia negra y por lo visto funcionó, o eso creían ellos. Bueno, en cualquier caso, recapitulando, ¿de qué trata este vídeo? Este vídeo trata de lo que le acusan a Ángel Víctor Torres, que va a ser noticia entre hoy y mañana porque la UCO va a entregar un informe, y si no es mañana será la semana pasada, pero como vivimos en España, país corrupto donde las haya, este informe se va a filtrar, lo damos por hecho. Segundo, ¿por qué precisamente sucede en Canarias? ¿Por qué es Canarias una de las regiones más corruptas de España? Atención, no es macrocorrupción, no hay grandes operaciones de corrupción. Eso es Madrid y Barcelona, donde se concentra el poder político y el poder económico. Es microoperaciones de corrupción. De hecho, en los ayuntamientos de Canarias, en el 70% de los ayuntamientos de Canarias, se han detectado chanchullos de corrupción. Y luego hay que fijarse un poco en la trayectoria de este señor, de Ángel Víctor Torres, que tiene mucho que ver con el entorno canario. Yo voy a explicar en este vídeo, el que va a venir a continuación, por qué Canarias es más dada a la microcorrupción. Porque es un sitio muy corrupto, pero de pequeñas corruptelas. Básicamente es la insularidad, la herencia del caciquismo y la pobreza. Pero no es extraño que allí surja Ángel Víctor Torres. Perdón. Ángel Víctor Torres es un señor que había estudiado filología. Luego había hecho sus oposiciones, parece ser que no fue titular de ninguna cátedra, dio unos años muy pocos, parece ser que es desde el 88 hasta el 91, algo así, 3, 4 años, muy pocos años estuvo dando clases en varios institutos y luego ya se pasó a ser alcalde. ¿Sabéis ese rollo de tú te infiltras, te metes en el Partido Socialista, eres fiel, fiel, fiel y te van premiando? Entonces toda su trayectoria es, voy subiendo de alcalde a cabildo, cabildo, consejero, consejero, al que acabo de ministro. ¿He trabajado alguna vez en empresa privada? No. Mi trayectoria académica ¿justifica de alguna manera que yo acabe de ministro? No. ¿Por qué? Porque habiendo estudiado filología, como mucho de ministro de Cultura, pero es que además tu trayectoria académica no es particularmente brillante, es decir, no se sabe que hayas publicado unos papers increíbles ni nada. Es decir, que es el típico inútil, no inútil, porque para lo suyo, para dar clases de lengua y de literatura, pues debía valer. Pero, ¿cómo acaba una persona así como ministro? Como ministro de Política Territorial y ministro de Memoria Democrática, que no sé ni qué es eso. Pues acaba yendo el siguiente itinerario. Concejal de un ayuntamiento, alcalde del ayuntamiento, va de ahí a diputado, secretario general del PSOE en Gran Canarias, vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria y, atención, consejero de Obras Públicas e Infraestructura, que es en Canarias el sitio ideal para pillar cacho. Sigue a secretario general del PSOE de Canarias, luego sigue diputado de Canarias, presidente del Gobierno de Canarias, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. No tengo ni idea de lo que hace un ministro de Política Territorial, y menos se me ocurre que pueda hacer un ministro de Memoria Democrática.
Pero todo esto es, soy un profesor en un instituto en Arucas, me afilio al partido, voy subiendo. Esto no lo podemos técnicamente llamar corrupción, pero este es el caldo de cultivo para la corrupción. Auténticos inútiles, no inútiles, de los suyos habrá, pero no personas que hayan demostrado ser especialmente valiosas, a los que colocas porque tu único valor es la lealtad a Pedro. La lealtad a Pedro. Y entonces a continuación os voy a pasar un vídeo que trata de, uno, qué se le acusa a Víctor Torres, de qué se le acusa, qué se ha podido probar, qué no. 2, por qué tradicionalmente Canarias ha arrastrado todos estos escándalos de corrupción, que hay un montón. O sea, es que da igual que sea el PP, el PSOE, la coalición canaria, siempre hay escándalos. ¿Y por qué se crea este caldo de cultivo de la pobreza? Crea corrupción y la corrupción crea pobreza. Es un círculo vicioso. ¿Y eso es por qué sucede? Porque Canarias es uno de los sitios más pobres de España. Yo recuerdo cuando empezó todo este rollo de lo queer, Canarias ha sido el sitio más queer de España y a mí ese señor que me denunció había sido secretario del PSOE en Canarias. Ese señor que me denunció porque yo dije que era un señor. Y él, con barba y todo, decía que él se había autoidentificado señora, ¿no? Bueno, pues todo este rollo queer se fomentó en Canarias con unas guías y unas cosas aterradoras. Si os parece que lo del campamento de Bernedo es aterrador, tendríais que ver la guía de adolescentes de Canarias que nosotras encontramos, que retiraron cuando Contraborrado se quejó, pero en la que se enseñaba a menores pues cosas como el beso negro, el fisting, que es una práctica que es meter el puño en el ano, cosas en una guía de educación sexual en la diversidad, perdona. Entonces, como allí se ha hecho mucho dinero con la corrupción urbanística, se pagan enormes redes de clientelares de chiringuitos varios, sobre todo allí los chiringuitos LGTBIQ+, tu prima, crecen y proliferan como hongos y se paga porque para tenerlos callados, para crear red clientelares. Tu organización, tu asociación recibe dinero de mí, tú no. Si ves algo raro en las licitaciones o en las adjudicaciones, tú no te vas a quejar. Mirad esto, ¿eh? Tengo 2 perras aquí, 2, que se han subido. Bueno, pues entonces a continuación vais a ver un vídeo y os recuerdo que si esto no ha quedado muy bonito hoy es porque yo tengo 38,5 de fiebre. El vídeo lo hice ayer con 37,5, hoy la fiebre ha subido. Y que supongo que hoy, entre esta semana, va a empezar a filtrarse lo que dice el informe. Y entonces Sánchez se tendrá que enfrentar a Cerdán en la cárcel, Ábalos cuerda floja, informe de la UCO sobre Ángel Víctor. No has felicitado a María Corina, has ido a Egipto y te han sacado de la reunión, si te han dado la mano en público y te han sacado de la reunión, etcétera, etcétera. Pero él es imbatible, a él le da igual todo. Cuando nosotros creíamos, yo creía de verdad que no llegaba agosto y lo creía en serio, ¿y qué va? O sea, se la sopla todo, se la sopla todo. Lo que está intentando es mantener la estructura de partido muy cohesionada para que cuando caiga él pueda ser el secretario general. Cuando sea el secretario general, si hay, como se prevé, un gobierno conjunto de PP y Vox, va a intentar dinamitarlo como sea. Pero este no es el tema del vídeo. El tema del vídeo es ¿qué ha hecho Ángel Víctor Torres? ¿Por qué Canarias tradicionalmente es tan corrupta? ¿Y por qué la pobreza crea corrupción? Pues nada, ahí va. Torres ha llegado a adjudicar desde el Gobierno regional de Canarias hasta 12 millones de euros a soluciones de gestión, por un total de 4, en realidad casi 5 millones de mascarillas destinadas a hospitales. Realmente son 4,7 millones. De estas, 837.800, o sea, 838.000 mascarillas resultaron ser falsificaciones. El ministro las pagó a precios exorbitados para contentar a la trama, pese a saber que no eran aptas para su uso sanitario, según consta en las diligencias judiciales.
Cuando se detectó que esas casi 838.000 mascarillas no cumplían el estándar, Soluciones de Gestión propuso al gobierno de Canarias que no pasaba nada, que se las valoraban como si fueran quirúrgicas al precio de abril del 2020. Es decir, a 0,84 euros la unidad, un pastón. Esta propuesta fue aceptada por el Ejecutivo Autonómico y las mascarillas defectuosas se quedaron en posesión de la Administración, en lugar de devolverlas o descontarlas del pago. Al mismo tiempo, se permitió que la empresa Soluciones de Gestión les entregara por fin unas mascarillas adicionales a un precio elevado, y así se mantenía el valor pactado inicialmente. Los contratos de PCR y el test COVID. El informe de la UCO atribuye a la trama la estrategia de que, tras los contratos de las mascarillas, se abriera un nuevo y fabuloso negocio con el test PCR. Koldo envió un audio proponiendo a Torres que recibiera a Megalab para explicarle el proyecto, y Koldo sugería que ya se había hablado con el ministro de Transportes, a la sazón Ábalos. Después se firmaron contratos a Eurofins y a Megalab por 5,3 millones de euros para hacer tanto a canarios como a residentes que se desplazaran a Canarias, además de otros servicios relacionados. De acuerdo con el Confidencial, se firmaron esos contratos por el director del Servicio Canario de Salud, a la sazón Conrado Domínguez, mediante tramitación de urgencia, sin concurso público y aprovechando la situación sanitaria. En algunos informes se menciona que Torres mediaba con el Ministerio de Sanidad, con ella, para que Canarias tuviera competencias sobre controles en puertos y aeropuertos, lo que beneficiaba la justificación del servicio de PCR. Se documentó también que Torres convocó una comida con Ábalos en el Ministerio de Transportes para conversar sobre este proyecto. A todo esto, Torres jura por la gloria de su madre que no dio la orden de contratar con Soluciones de Gestión ni con ninguna otra empresa. Afirma que las propuestas llegaban a los servicios técnicos y que eran los servicios técnicos los que decidían. También ha dicho que no tuvo ninguna relación directa con Koldo García, ni mucho menos con Víctor Aldama. En las comparecencias parlamentarias ha defendido que su acción fue legal y que no hubo elementos ilícitos imputables a él. En cuanto a la fiscalización de los contratos, aunque ciertos auditores autonómicos detectaron irregularidades en borradores de informes, porque había adjudicado a empresas sin experiencia y sin verificar la solvencia técnica, esos informes fueron objeto de rechazo en las instancias superiores, es decir, en el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias y en el Tribunal de Cuentas. Pero, las investigaciones periodísticas dicen que las mascarillas defectuosas existieron. La aceptación administrativa de las mascarillas defectuosas y su cambio como mascarillas quirúrgicas existió. El nuevo contrato con la misma empresa se firmó. Los contratos de PCR con Eurofins Megalab se firmaron. Los mensajes de WhatsApp entre Koldo y Torres instando a impulsar dichos contratos, todo eso aparece documentado públicamente. Yo lo que tengo que decir con claridad es que yo no tengo ninguna relación con el señor Aldama. Torres afirmó tajantemente que nunca había tenido relación ni con Aldama ni con Koldo. Pues aquí está la foto con Koldo distribuida por Vito Quiles, y aquí unos cuantos mensajes con Aldama y con Koldo que fueron publicados por El Mundo y que, a lo que parece, habría facilitado Víctor de Aldama. Y la pregunta es, ¿por qué Canarias arrastra una larga tradición de corrupción endémica? Desde la sociología, la antropología y la psicología social, ¿podemos delimitar las razones? Lo cierto es que su configuración política, económica y social puede favorecer ciertos entornos propicios para la corrupción, especialmente a nivel municipal e insular. La percepción de corrupción entre los canarios es muy alta y puede estar influida por casos locales concretos y por factores estructurales.
Aunque Canarias no figura entre las provincias o comunidades autónomas con mayores escándalos de corrupción mediatizados o mayores índices absolutos, como sí que sucede en Madrid o Cataluña debido a su concentración de poder político y económico, lo cierto es que Canarias sí que presenta una serie de factores estructurales e históricos que desde una perspectiva antropológica y social favorecen la consolidación de redes clientelares. Estos factores pueden ser analizados desde varias dimensiones. Por ejemplo, la insularidad y la fragmentación geográfica. El hecho de que Canarias sea un archipiélago genera una fragmentación del poder político y social. En cada isla, a lo largo de los años, se consolidaron élites sociales con control sobre los recursos. Se consolidó una estructura de caciquismo, lo que facilitó formas de dominación personalista y de redes clientelares. Esta fragmentación también dificulta la vigilancia ciudadana, así como dificulta la articulación de movimientos sociales amplios y cohesionados, y se favorece el mantenimiento de estructuras jerárquicas y redes cerradas. Pero hablemos de la tradición caciquil. Durante siglos, especialmente en la etapa colonial y poscolonial, Canarias fue gobernada bajo un sistema de caciques, donde ciertos clanes o familias tenían el control sobre el acceso a la tierra, a los recursos y posteriormente a los cargos públicos. Estas relaciones se estructuraban no solo en base al poder económico, sino también a la lealtad y al intercambio de favores, y esto constituye la esencia de una red clientelar. Además, como históricamente ha habido baja densidad de población y aislamiento, esto también favorece las redes clientelares. La escasa población en muchas zonas rurales o en islas menos habitadas ha creado un entorno donde las relaciones interpersonales son muy estrechas y personalizadas, y así se refuerza la lógica del favor personal frente a la impersonalidad institucional. Lo lógico es que tú te quieras llevar bien con tu vecino y puedas hacer la vista gorda hacia ciertos tejemanejes a cambio de que luego hagan la vista gorda contigo. Así se crea la lógica del intercambio de favores. Este tipo de estructuras refuerza el clientelismo, ya que el acceso a recursos depende más de la cercanía que uno tenga con aquel que detente el poder que de criterios técnicos o mucho menos meritocráticos. Hablemos de la dependencia económica y de las subvenciones. La economía canaria ha sido históricamente dependiente de factores externos: monocultivos, turismo, subvenciones europeas, etc. Y esto incentiva el control político sobre la distribución de los recursos. Así se crea un caldo de cultivo ideal para prácticas clientelares: la asignación de ayudas, los contratos públicos o subvenciones, etcétera, etcétera. Y esta manera de gestionar los recursos no suele responder a la eficiencia, sino a la lealtad política y a los vínculos personales, al amiguismo, vamos. Existe también una enorme resistencia al cambio institucional. Las redes clientelares tienden a perpetuarse cuando no hay una presión externa fuerte para el cambio institucional. Y finalmente las élites locales instrumentalizan las instituciones democráticas. En Canarias, pese al desarrollo democrático, muchas estructuras clientelares caciquiles han mutado, se han adaptado, pero no han desaparecido, adaptándose a las nuevas formas de gobierno. Desde una perspectiva antropológica y sociológica, Canarias representa un caso paradigmático de cómo la insularidad, el aislamiento histórico, la baja población y el legado caciquil pueden dar lugar a estructuras clientelares persistentes, aunque esto no se traduzca necesariamente en los mayores niveles de corrupción mensurable del país. Es decir, el volumen de corrupción no es tan grande, pero las microestructuras de corrupción son muy potentes. No se trata de estigmatizar a la región, sino de entender las dinámicas estructurales que pueden dificultar la transparencia, la meritocracia y la rendición de cuentas en ciertos contextos.
La antropología política y la sociología institucional permiten observar cómo en estos entornos la política se vive muchas veces como una red de vínculos personales, más que como una competencia institucionalizada de programas o de ideas. En territorios insulares donde el tejido político, empresarial y social es más reducido, pueden formarse redes clientelares más densas y más difíciles de romper, y así es más fácil que un grupo de poder se mantenga durante décadas. Así es más fácil facilitar el nepotismo y el uso de recursos públicos para fines personales o partidistas. Como hay muchísima dependencia del turismo y de la construcción, Canarias ha sido históricamente muy dependiente del turismo y del sector inmobiliario. Y estos dos ámbitos son especialmente vulnerables a la corrupción, porque el sector inmobiliario, como todos sabemos, es un foco de corrupción fácil. Es fácil corromperse a cambio de un tanto por ciento del dinero ingente que se va a gastar en una obra. En algunos municipios pequeños o alejados de los focos de atención nacional, la supervisión institucional puede ser más débil. Allí no va a ir a buscar el Tribunal de Cuentas, ni la Fiscalía, ni tampoco la prensa. Y esto puede generar zonas opacas, donde ciertos políticos o empresarios actúen con más impunidad. Por eso no es de extrañar que a Ángel Víctor Torres le resultara tan fácil crear este presunto entramado de corrupción. Canarias está entre las comunidades con mayores niveles de pobreza, de exclusión social y de pobreza infantil en España. La tasa AROPE es un indicador de la Unión Europea que mide la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, y se basa en 3 criterios: el riesgo de pobreza, ingresos por debajo del 60% de la renta media, la privación material severa, incapacidad para permitirse al menos 4 de 9 bienes o servicios básicos, y la baja intensidad de trabajo, o sea, vivir en hogares con muy pocos meses trabajado. Repito, que la tasa AROPE mide el riesgo de pobreza, la privación material severa y la baja intensidad de trabajo. Para estar en situación AROPE, una persona debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios. Repito, riesgo de pobreza, privación material severa y baja intensidad de trabajo. En 2024, en Canarias, el 31,2% de la población canaria estaba en la tasa AROPE. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que 1 de cada 3 canarios es pobre. Quiere decir que 1 de cada 3 canarios sufre privación material severa. Los menores de 18 años en Canarias tienen una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social elevadísima, de un 44,5%. Es decir, que si 1 de cada 3 canarios es pobre, en particular los que son pobres son los niños. En cifras absolutas, 158.000 niños y adolescentes en Canarias son pobres. Un 11% de la población de Canarias tiene carencia material y social severa. Es decir, un 11% de la población canaria tiene problemas como no poderse permitir comprar ropa nueva si la antigua se rompe, no poder calentar la casa, no tener ocios y salidas o no poder permitirse comprar productos de alimentación frescos. Para los niños, el porcentaje de carencia material y social severa es aún mayor, alrededor del 16,4%. Canarias también figura entre las comunidades con mayor porcentaje de hogares con baja intensidad laboral, es decir, con mayor porcentaje de hogares en los que sus habitantes trabajan pocas horas, están desempleados o viven del empleo precario. Y ahora agárrate, un 50% de la población canaria, o sea, la mitad de la población canaria, repito, la mitad de la población canaria, dice que no puede hacer frente a gastos inesperados. Es decir, que si se les estropea un coche,
pues se tienen que buscar la vida porque no pueden hacer frente a la reparación. Hay dos grandes problemas en Canarias. El primero es la insularidad y el segundo es una economía dependiente del exterior. La insularidad supone que los costes son más caros porque recibir algo que viene desde fuera siempre es más caro y los costes de transportes también son más caros. Y ser dependiente bien de las subvenciones externas, bien del turismo o bien de los monocultivos es muy peligroso. El turismo es estacional, puedes ganar mucho en verano y puedes ganar nada en invierno. Depender de las subvenciones externas, como vemos, crea corrupción y depender de los monocultivos crea caciquismo. Es un señor el que tiene todo el monocultivo, normalmente plátanos, pero a veces también hortalizas como el tomate, el pepino, la lechuga o cereales como el trigo y el maíz. Bueno, pues depender de monocultivos quiere decir que se vuelve a reproducir el ciclo del caciquismo. La corrupción prolifera en regiones pobres debido a una combinación de factores como las instituciones débiles con regulaciones ineficientes. El hecho de que la gente sea pobre crea incentivos para el soborno, la falta de transparencia y, atención, una cultura de la impunidad. Pero la corrupción perpetúa la pobreza al desviar fondos de servicios públicos, fomentar la desigualdad, desalentar la inversión y debilitar la confianza en el gobierno. Este no es el primer caso de corrupción en Canarias. Tradicionalmente en Canarias los fondos públicos destinados a proyectos de desarrollo, de salud y educación son desviados por funcionarios corruptos en lugar de beneficiar a la población, y el caso de las mascarillas y las PCR es paradigmático. La corrupción aumenta la brecha entre ricos y pobres, ya que los que estén conectados al poder podrán explotar el sistema a su favor. Los más perjudicados serán siempre los ciudadanos de bajos ingresos, obviamente. La corrupción desalienta a la inversión, tanto nacional como extranjera, puesto que crea un entorno de negocio impredecible y riesgoso. Y al final, Canarias acaba dependiendo del turismo. En fin, que la corrupción aparece en entornos donde hay pobreza, pero acaba creando todavía más pobreza, y ese es el caso de Canarias. Repito que el caso de Víctor Ángel Torres, o Ángel Víctor Torres, o como se llame, no es el único. Es el final de una larga tradición canaria. Pero sí que es paradigmático porque es el caso de un exministro al que el presidente ha dicho que respeta y que confía en su criterio. Es un político ejemplar e infalible. Por eso le temen. Por eso tratan de difamarlo injustamente, con mentiras y con bulos. Y eso, queridos amigos y amigas, es lo que dijo Pedro Sánchez de Ángel Víctor Torres. Y bueno, que si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale like, deja un comentario y si quieres donar algo puedes hacerlo aquí o aquí.